Hola, bienvenida, bienvenido a mi oficina. Mi nombre es Emma y este es un espacio creado para ti, persona normal. A ver, yo sé que eres persona normal, pero me refiero a persona normal que no estudió odontología y que tal vez no tiene muy enterado a su mente sobre temas de cuidado bucal o de los tratamientos dentales. En este espacio te quiero hablar sobre chismecitos, historias o tal vez vivencias por las que he pasado aquí en el consultorio. También me gustaría contarte sobre chismecitos o historias que me mandes tú. El punto es que estos chismecitos los desmenucemos y podamos sacar carnita. Aparte, podamos encontrar alguna enseñanza o algún tip. Y tal vez te preguntarás, ¿de dónde nace eso? Bueno, te cuento. Hace unos días hice en una de mis redes sociales una publicación. En esta publicación les contaba sobre la manera en que me sentía. Me sentía un poco triste y desganado porque acababa de entregar un presupuesto a una paciente. Lo que me hacía sentir así es que este presupuesto era bastante elevado. La paciente no tiene todas las posibilidades económicas del mundo y aparte, este presupuesto era para resolver un problema que había dejado un odontólogo en su boca. Y la verdad quedé muy sorprendido sobre cómo reaccionaron mis seguidores y mis amigos en las redes sociales. No solamente con los comentarios, también me empezaron a llegar mensajes en donde me contaban sus historias en el dentista. Y me contaron historias de miedo. Historias que de verdad me sorprendieron y me hicieron pensar cómo es posible que en un mundo en donde el internet, las redes sociales nos mantienen tan conectados, exista tanta desinformación en el ámbito de salud bucal. Así que quédate en tu cabecita que me encanta el chisme. Si tienes uno, escríbemelo. Te prometo que te lo voy a guardar muy bien. Pero ya en serio, me encantaría que me mandaras tus historias o tal vez algunas dudas a través de las cuales podamos platicar, chismear un rato y sacar verdaderas enseñanzas que nos ayuden a nuestra vida diaria. Después de esta introducción, quiero contarte que yo soy Emanuel Ordóñez, soy cirujano dentista, estudié mi licenciatura y mis diplomados en la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria de la UNAM. Y en mi práctica privada he tenido muchas situaciones que de verdad me causan espanto. Así que este espacio va a ser un buen lugar para sacarlo, para platicarlo y para ayudarnos. Entonces, es momento de hablar de información que verdaderamente te sea útil. Tráete tu cafecito, tu tecito, lo que quieras tomar. Vamos a chismear un rato juntos. En este video les contaré una historia que me encantaría titular como Mi Dios me salvó de esa bomba. ¿Están listas? Hace 4 años llegó conmigo una paciente religiosa, y no solamente por sus creencias y por su fe en Dios, sino también dedicaba su vida a eso. Era una monja, es una monja. Quédate con esto en la mente porque es importante el contexto y lo vas a ver al final. Pues esta paciente llegó conmigo la primera vez porque la trajeron sus hermanos. Al ser una religiosa, vivía en un convento y su vida ahí pues no era del todo fácil. Cuando llegó conmigo me empezó a platicar su historia de vida. Es una paciente muy linda porque platica todo sin ningún filtro, lo platica todo de una manera muy alegre, pero sobre todo es bastante inocente. Y lo que me contaba es que ella desde pequeña, toda su vida le gustaron las iglesias, le gustaba pensar en Dios, le gustaba toda la obra que hacía la iglesia cerca de su casa y entonces desde siempre tuvo esta vocación de estar al servicio de la iglesia. Incluso llegué a platicar con sus hermanos, que son los que me la trajeron a consulta la primera vez, y ellos me contaban que ellos la apoyaban y que desde niña la apoyaron a que siguiera sus sueños si eso era lo que ella en verdad quería. Es admirable cómo ciertas personas desde tan pequeñas encuentran su vocación y son felices de dedicar toda su vida a ello, ¿no? Y bueno,
El punto es que me contaba que en el convento ella se dedicaba solamente a rezar, a ayudar a la operación del convento y que podía dedicarse muy poco tiempo a ella misma, que en realidad no veía a su familia, pero ellos siempre habían estado apoyándola. Esta paciente es una paciente de edad, de hecho tiene más de 65 años, lo que en ciertos puntos la vuelve un paciente más difícil porque su capacidad motriz, por ejemplo, estaba muy dificultada. En otros términos, le costaba ser autosuficiente al 100% y no podía moverse bien, no conocía bien a su cuerpo. Y cuando llegó conmigo, acababa de pasar por un tratamiento en la boca. Me contaba que el dentista que la había atendido es el que había atendido a su familia durante toda su vida. Este dentista la vio desde que era adolescente y empezó con tratamientos pequeños, le empezaron a hacer coronas y poco a poco, a través del tiempo, el descuido o no sabía por qué, empezó a perder dientes. El punto es que cuando llegó conmigo, llegó bastante mal. Evidentemente, lo primero que hice cuando llegó conmigo, aparte de revisarla clínicamente, tomé unas radiografías y mandé a hacer otras. Esas radiografías que yo tomé me dieron una idea inicial de lo que iba a suceder en este caso. Era un caso bastante difícil y por eso mandé estudios complementarios. Cuando llegó esa radiografía complementaria, me asusté. Me asusté porque en verdad era muy difícil ver lo que estaba frente a mí en la radiografía y lo que había visto en la paciente. Pues sucede que en la parte de abajo tenía unos cuantos dientes sobrantes. Esos dientes ya estaban enfermos de las encías y del hueso. Y es por eso que ya se movían aumentadamente. Y sobre esos dientes estaba soportada una prótesis que se quitaba y se ponía. Otra cosa que llamó mucho mi atención fue ver que en la zona de arriba tenía una prótesis fija, un puente que estaba hecho a base de metal y porcelana y que corría sin ninguna interrupción desde el segundo molar del lado derecho hasta el segundo molar del lado izquierdo. La radiografía solo terminó de confirmar mis sospechas. Su boca estaba en un muy mal estado de salud y esos trabajos que tenía anteriores no le estaban haciendo bien. Y bueno, les contaba que ella había llegado porque sentía que la prótesis de abajo se le movía, no le permitía hablar bien, no le permitía comer, entonces era bastante molesto y estaba perdiendo su calidad de vida. Y fue entonces cuando tuve que explicarle qué es lo que sucedía. El tema es que en la zona de abajo, con los pocos dientes que tenía y la mala salud de los huesos y encías, esos dientes tenían mucha movilidad y eso hacía que una prótesis que se soportaba también sobre esos dientes se moviera demasiado. La solución, desgraciadamente, fue quitar esos dientes y hacer un tratamiento que se llama All on 4. Esta decisión la llegamos a tener después de pasar por varios especialistas. Mi labor en el consultorio siempre es salvar la mayor cantidad de dientes posibles. Sin embargo, hay veces en que los pacientes y sus casos muy precisos requieren de pensar en qué puede ser mejor a largo tiempo, qué les va a funcionar mejor. Y ese fue el caso de esta paciente. En su caso, fue mejor quitar los dientes que le quedaban en la parte de abajo, colocar 4 implantes en la mandíbula y encima de esos 4 implantes poner una prótesis fija. Esta prótesis era una placa completa, entonces sustituía todos sus dientes de la parte de abajo. Y desde el inicio se le dijo que aunque hiciéramos la parte de abajo y la parte de abajo quedara muy bien con ese tratamiento, la parte de arriba no tenía nada que hacer ahí. Iba a causarle problemas futuros. Pero bueno, inicialmente
Como les decía, esta paciente no tenía los recursos más grandes. Afortunadamente, sus hermanos la apoyaban demasiado y ellos fueron quienes pagaron su tratamiento. Y justo después de la cirugía, a la paciente le fue bastante bien. Así, acabando la cirugía, saliendo de la cirugía, ella dijo que se sentía mucho más cómoda de hablar. Se fue, el proceso de cicatrización continuó, estuvo en revisiones periódicas, un poco prolongadas, pero la pudimos revisar después de esa cirugía y todo iba bastante bien. Incluso le ayudamos mucho a que mejorara su limpieza. Sin embargo, por su vida en el convento, le era difícil poder limpiarse como debía. Y entonces fue cuando regresó otra vez a mi consulta hace una semana. Y esta vez que regresó, se volvía a quejar de lo mismo por lo que llegó la primera vez. La prótesis que tenía en la boca se movía mucho, no le permitía hablar, no le permitía comer e incluso le estaba causando dolor. Y cuando la volví a revisar, pues lo que ya sabíamos que iba a pasar. La prótesis de arriba estaba causando problemas. Pero el mayor problema de esta prótesis es que estaba soportada sobre unos cuantos dientes que aparte estaban enfermos. Es triste porque este tratamiento, que seguramente no fue nada barato, duró muy poco tiempo en boca, no más de 8 años, y ya necesitaba un cambio completo. Y es más triste que la solución una vez más va a ser deshacernos de ese tratamiento que le hicieron hace tiempo y colocar algo parecido a lo que solucionó su problema la primera vez. Este caso, en cuanto al tiempo, se queda aquí, porque estamos en espera de tener una luz verde para volver a hacer el nuevo tratamiento sobre la paciente. Pero antes de llegar a los tips y a la conclusión de este chismecito, me gustaría hacer muy claro un punto en específico. Es una realidad que el peor enemigo de un dentista es otro dentista. Lo sabemos. Y la verdad es que yo no me puedo atrever a hablar sobre los tratamientos que realizan mis colegas a unos pacientes que están apenas llegando conmigo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo llegó ese paciente por primera vez con mi colega. No sé por qué tuvo que tomar esas decisiones. No sé si estuvieron mal o estuvieron bien. En la mayoría de los casos sucede eso. Pero en este caso, la crítica puede esperarse al 100%, porque todo el trabajo que esa paciente tenía en su boca era un completo desastre y no tenía un sustento en la ciencia, ni tantito. Y a ver, tenemos este contexto de que era una paciente que no tenía gran educación. Tenemos este contexto de una paciente que era bastante confiada de su dentista, que la familia la ayudaba a lo que necesitara en su boca. Y tenemos este contexto en donde la paciente le brindó su confianza al 100% a su dentista anterior. Y este dentista lo que hizo fue ponerle una bomba de tiempo en la boca. Ante esto, solo quiero decir, no se vale. No se vale que tú, como un personal de la salud, te aproveches de la confianza que las personas depositan en ti. Y esto no es una lección de moral o de profesionalismo. Se trata de algo que de verdad está mal. ¿Cuántas historias no has escuchado de personas que cobran tratamientos carísimos y que al final son una estafa o no funcionan? No se vale aprovecharte de la necesidad y de la confianza de las personas. No se vale jugar con su salud solamente por ganarte unos cuantos pesos. Este caso es triste porque no se vale que una paciente con toda la inocencia del mundo haya confiado en una persona que la defraudó y le hizo mal a su salud. No solamente colocó un tratamiento que no era el correcto, también lo hizo mal, muy mal.
¿Y qué partes buenas podemos sacar de todo esto? Pues yo puedo pensar en 3 tips. El primero es, un puente fijo no debe de tener más de 3 unidades. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tienes un segundo premolar. Perdiste el primer molar y atrás tienes un segundo molar. En este caso, un puente o una prótesis fija sería una muy buena opción, porque podríamos utilizar estos 2 dientes de pilares para restablecer el diente del medio, que es el que perdiste. Pero puede llegar el caso en que un odontólogo te diga que puede poner un puente fijo en una zona en donde perdiste más de un diente. Si ese es el caso, huye de ahí, por favor. Una prótesis fija no debe de colocarse en zonas desdentadas de más de una pieza. Esto porque vamos a cargar de demasiada fuerza a los 2 dientes pilares, porque vamos a afectar a la manera de que muerdes, vamos a afectar a la salud de las encías y del hueso que rodean a esos dientes, y además se va a dificultar mucho tu limpieza de esa zona. En resumen, si en algún momento te proponen poner un puente fijo de más de 3 dientes, no lo hagas, porque te estás poniendo solita la bomba en la boca. Tip número 2. Cualquier tratamiento debe de basarse en la limpieza de todos los tejidos en tu boca, no solo de los dientes, también de los huesos y las encías. Vamos a pensar en un ejemplo. Imagínate que quieres construir un edificio y ese edificio lo quieres construir en un terreno que está lleno de barro. Tal vez puedes colocar unas cuantas vigas, tal vez puedes poner varillas. Pon tú que sí levantas ese edificio, pero al primer temblor, al primer terremoto, al primer lluvia, lo que sea, eso se va a caer. Lo mismo sucede en boca. Si nosotros no tenemos huesos y encías sanas, una base muy fuerte, una base estable, cualquier cosa que pongamos encima va a peligrar. No va a permitirnos tener un tratamiento correcto. Y esto va de la mano del tip número 3. Prevención. Seguramente has escuchado eso de que tienes que ir al dentista cada 6 meses. Esto es muy real. El punto de que vayas periódicamente a visitas con tu dentista es prevenir cualquier problema que pueda existir en tu boca. No solamente se trata de hacer una limpieza, se trata de verificar que tanto dientes como huesos y encías estén sanos, porque cualquier problema que es identificado de manera prematura puede resolverse rápido. Un problema que ha crecido con mucho tiempo ya no es tan fácil de solucionar. Y yo sé que este es un tema mucho más grande, porque en realidad en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica no tenemos esta mentalidad de prevenirnos a los problemas. La verdad es que no vamos al dentista hasta que no nos duele algo. Y eso es lo que nos causa problemas más serios. Así que prevención, limpieza y evitar que te coloquen prótesis de más 3 unidades es lo más rescatable de este video. Y hasta aquí el chismecito de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has escuchado que alguna persona pase por esto? Seguramente sí. Y es muy triste. Pero tal vez conociendo mejor las bases de lo que sucede, vas a poder reaccionar mejor ante esto. Quiero pedirte que compartas este video. Si te fue útil o si crees que a alguien le va a ser útil, compártelo. Incluso coméntame. Cuéntame si a ti ya te pasó algo parecido o tal vez si conoces a alguien a quien le pasó. Todas estas historias pueden traernos una buena enseñanza.
Y además, ya te dije repetidas veces que a mí me encanta el chismecito, me encanta interactuar contigo, así que por favor escríbeme. Yo voy a ser muy feliz de leerlos e incluso tal vez de exponer alguno de estos casos en este espacio. ¿Te gusta la idea? Así que cuéntame tus chismes, dime si te funcionó, si te gustó, si quieres que hablemos de algún tema en específico y me va a encantar verte, espero en siguientes videos. Te mando un besote y nos vemos a la próxima. Chao.